De camino a la boda de mi hermana, le pedí a mi esposo que pasara por una tienda para comprar un regalo. Pero cuando me acerqué a la caja, la dependienta me agarró repentinamente de la mano y susurró algo sobre mi marido que me horrorizó, tanto que salí disparada por la puerta de servicio. Tomé un taxi y fui a la boda sola. Me quedé en la entrada del salón de banquetes, esperando lo que iba a suceder en apenas 9 minutos. Hola. Deja un comentario contándonos de dónde eres y no olvides darle me gusta y suscribirte. Disfruta la historia. El aire dentro de nuestro costoso sedán estaba denso y tenso, a pesar del suave murmullo del aire acondicionado y del ligero aroma a jazmín del ambientador. Mi esposo, Evgeny, conducía con seguridad, una mano firmemente en el volante. Vestía su mejor traje gris, perfectamente ajustado para resaltar sus hombros anchos. Hoy irradiaba éxito y compostura. O al menos, eso parecía desde afuera. Yo estaba en el asiento del copiloto, jugueteando nerviosamente con el borde de mi vestido. La ansiedad se enrollaba como un nudo en mi pecho, casi tangible. En el asiento trasero, Henrietta Antonova, la madre del novio, estaba rígida como una vara. Era una mujer imponente, con un peinado alto y un rostro que parecía desconocer las emociones simples y genuinas. Su vestido de seda burdeos oscuro era pesado y regio. Le ofrecimos llevarla al enterarnos de que su chofer personal estaba atrapado en un embotellamiento en la ciudad. «Qué suerte que estuviera cerca, Evgeny», dijo con su voz grave y aterciopelada. No había ni rastro de gratitud, solo un enunciado de hecho. Evgeny y ella entablaron una conversación educada sobre la próxima celebración, comentando sobre el magnífico salón que su esposo, Casimir Antonov, dueño de la fábrica más grande de la región, había reservado, y lo afortunada que era mi hermana Ada de casarse con su hijo, Adrián. Yo permanecí en silencio, mirando por la ventana las calles que pasaban. Estas conversaciones sobre dinero y estatus siempre me hacían sentir fuera de lugar. Mi familia era común, no estábamos acostumbrados a tal grandeza. Pero Ada estaba tan feliz con Adrián que mis inquietudes se sentían insignificantes. «Sina, ¿por qué tan callada?». La voz de Evgeny me sacó de mis pensamientos. Me miró brevemente. «¿Preocupada por tu hermana?», preguntó. «Todo irá bien. Ada ha sacado el boleto de la suerte». Henrietta emitió un leve sonido de aprobación desde el asiento trasero. Forcé una sonrisa. «Sí, claro. Solo un poco ansiosa como cualquier hermana mayor». En ese preciso instante, justo cuando nos acercábamos al restaurante Corona de Oro, sede de la celebración, me golpeó una escalofriante realización. El regalo. La hermosa caja con un lazo ancho que había envuelto meticulosamente ayer seguía sobre la mesa del pasillo en casa. Me había olvidado del regalo. «Evgeny, para», exclamé. Él frenó de golpe. El auto dio un sacudón. «¿Qué pasa?». Su voz se agudizó, la irritación perforando su habitual cortesía. «El regalo. Lo dejé en casa». Sobre la mesa del hall, Evgeny exhaló ruidosamente. Vi cómo sus dedos se tensaban sobre el volante. Ya era demasiado tarde para regresar. Definitivamente llegaríamos tarde a la ceremonia. «Sina, ¿cómo pudiste?». Siseó. «Lo siento. He estado tan ansiosa desde la mañana. Se me pasó completamente». Henrietta se inclinó hacia adelante, su perfume golpeándome como una ola. «No hay de qué preocuparse, querida. Es trivial. Podemos comprar algo por el camino. Al fin y al cabo, el regalo principal es tu presencia». Sus palabras pretendían tranquilizar, pero sonaban condescendientes, como si hablara a una niña tonta. Evgeny pareció aferrarse a la idea. Miró alrededor. «¿Ves eso? Tienda de regalos y recuerdos. Rápido, no más de 10 minutos». Giró hacia la acera y se detuvo abruptamente frente a un local apagado con un letrero desgastado. Apenas un lugar adecuado para un regalo de boda de esta magnitud. Pero no teníamos alternativa. «Seré rápida», dije, saltando del auto. «Date prisa», llamó Evgeny por encima del hombro sin mirarme. Dentro, la tienda olía a polvo y cartón viejo. Los estantes estaban llenos de jarrones, marcos de fotos y cachivaches. Busqué frenéticamente algo apropiado. El tiempo se escapaba. Mis ojos se posaron en un gran álbum de fotos forrado en cuero claro. «Perfecto.
Un regalo de boda siempre bien recibido. Lo tomé y me dirigí apresuradamente al mostrador. Una mujer, de unos 45 años, estaba detrás del mismo, con ojos cansados pero atentos. Silenciosamente tomó el álbum para escanearlo. Mientras sacaba mi billetera del bolso, noté que no miraba el objeto. Me miraba a mí. Su mirada era intensa, inquietante. Luego la desvió hacia la calle donde estaba estacionado nuestro auto. A través del escaparate, vi a Evgeny gesticulando y hablando con Henrietta. 2.300, dijo la dependienta con voz uniforme, pero sin apartar los ojos de los míos. Entregué el dinero, y justo cuando iba a tomar los billetes, su mano se adelantó y me sujetó la muñeca con firmeza. Sus dedos estaban fríos y fuertes. Me sobresalté. «¿Qué haces?», susurré, tratando de liberarme. Se inclinó sobre el mostrador, su rostro cerca del mío. Olía a café y ansiedad. La mujer en el auto susurró tan suavemente que apenas lo entendí. «La vi con tu marido en el bar del hotel hace 2 días. Mi hermana trabaja allí. Esperaba a que terminara su turno». La sangre se me heló en el rostro. ¿De qué hablaba? Debía haber un error. No podían haber. Su voz bajó aún más, casi inaudible. Planeaban chantajear al padre del novio. Supe que estaba mal, así que lo fotografié hoy. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con tal fuerza que lo oía en los oídos. Chantajear a Casimir Antonov. ¿Evgeny y Henrietta? Sonaba a una locura. Aún sujetando mi muñeca, sacó un viejo teléfono móvil del bolsillo de su delantal y me lo mostró bajo la nariz. La pantalla parpadeó un segundo. La foto estaba tomada desde lejos, en un lugar con poca luz que parecía un bar. Sin embargo, reconocí sin duda el perfil de mi esposo. Estaba sentado frente a Henrietta Antonova, pasándole una carpeta gruesa que parecía contener documentos importantes. Su expresión era seria, concentrada. La mirada de Henrietta era depredadora. No había gestos románticos, ni indicio de un encuentro secreto. Era una reunión de negocios, una transacción, una conspiración. «Tienes que creerme», susurró la mujer, guardando el teléfono. Desaflojó los dedos. Mi mano quedó flácida. El álbum que todavía sostenía cayó al suelo con un golpe sordo. La miré, pero no la vi. En mi mente solo retumbaba una palabra: chantaje. La carpeta. Henrietta, mi esposo. No podía volver a ese auto, no podía mirarles a los ojos, no podía sentarme junto a ellos y fingir que nada había pasado. Olvidándome de todo, giré sobre mí misma y corrí, no hacia la salida principal, sino más profundo en la tienda, hacia una pequeña puerta marcada solo personal. La empujé y salí a un callejón sucio, lleno de basura. El hedor a podredumbre me golpeó. Corrí hacia la calle concurrida. El aire frío me quemaba los pulmones. No veía nada. Las lágrimas nublaban mi visión. El mundo a mi alrededor se derrumbaba. Moví la mano desesperadamente. Un taxi frenó a centímetros de mí. El conductor gritó enfadado, pero no lo escuché. Abrí la puerta trasera y me desplomé en el asiento. ¿A dónde?, preguntó irritado. «Al Corona de Oro, jadeé. Por favor, más rápido». El coche arrancó. Volteé y vi nuestro sedán negro todavía estacionado frente a la tienda. Mi esposo y la madre del prometido de mi hermana estaban allí, esperándome. No sabían que yo lo sabía todo. El trayecto al restaurante fue una neblina. El mundo fuera de las ventanas del taxi se sentía irreal, distorsionado. Una idea golpeaba en mi mente. ¿Qué hacer? ¿Cómo detener esto? Avisar a Ada. Decirle a mis padres. ¿Quién me creería? No tenía pruebas, solo una fotografía en el teléfono de una desconocida, y en mi contra estaban mi propio esposo y la formidable Henrietta Antonova. El taxi se detuvo frente a la majestuosa entrada del Corona de Oro, un edificio con columnas y enormes ventanales. Los invitados ya llegaban. Hombres y mujeres elegantemente vestidos bajaban de los autos, sonaba música suave. Pagué al conductor y bajé. Mis piernas se sentían de plomo. No entré. Me quedé en la sombra de una columna, esperando. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Lo sentía vibrar en mis sienes. Necesitaba verlos juntos después de que se percataran de que había huido. Pasó 1 minuto, 2, 5. Los invitados reían y se saludaban, ajenos a la tormenta que se agitaba en mi pecho. Me sentía como un fantasma en esa celebración de la vida.
observaba la calle, esperando el coche familiar. 9 minutos transcurrieron. Recordaría este instante para siempre. 9 minutos que lo cambiaron todo. Finalmente, un sedán negro se deslizó hasta la entrada. Se detuvo sobre la alfombra roja. La puerta del conductor se abrió y mi esposo descendió. Estaba sereno, compuesto. Ajustó su corbata, recorrió con la mirada a los invitados que llegaban y, como un verdadero caballero, rodeó el coche y abrió la puerta trasera. Henrietta Antonova emergió, majestuosa, serena, regia. Enderezó su vestido burdeos y lanzó una mirada a Evgeny. Llegaban juntos, según lo planeado. Pero su aparición conjunta ya no era mera cortesía. Era una declaración, una amenaza. Avanzaron al unísono hacia la entrada. Al pasar frente a mí, lo vi. Henrietta le susurró algo. Él se inclinó y ambos rieron suavemente. Una risa oscura, privada, burlona. Era la risa de conspiradores confiados en su impunidad. Una demostración de poder que, ahora que conocía la verdad, me golpeó con toda su aterradora claridad. Mi sangre se heló, mi cuerpo se congeló sobre el mármol bajo mis pies. Los observé. Mi esposo y la madre del prometido de mi hermana, adentrarse en el salón luminoso donde aguardaban los invitados, el champán y la celebración. Una celebración construida sobre mentiras y traición. La rabia caliente y punzante recorrió mi entumecimiento. No podía permitir que entraran y comenzaran su sucio juego. Salí de la sombra de la columna hacia la luz. Mi vestido, que hace una hora parecía tan elegante, ahora me resultaba extraño, fuera de lugar. Los seguía ciegas, viendo únicamente sus espaldas. Se detuvieron en la entrada del salón principal, donde la coordinadora revisaba la lista de invitados. Henrietta le dijo algo, y Evgeny se giró como percibiendo mi mirada. Sus ojos me encontraron en la multitud. Por una fracción de segundo, su máscara educada y pulida titubeó. La sonrisa desapareció. Asintió a la coordinadora. Susurró algo a Henrietta y avanzó hacia mí con pasos decididos y rápidos. Los invitados se apartaron. Se movía como un rompehielos, su rostro endurecido en una máscara gélida. Llegó hasta mí, con la mirada oscura de furia. Sin decir palabra, me agarró del codo con tal fuerza que jadeé. Sus dedos se clavaban en mi brazo como abrazaderas. ¿Qué fue ese circo en la tienda? Siseó directamente a mi rostro. Su voz era baja, metálica. Me arrastró fuera del flujo principal de invitados hacia un pequeño nicho detrás de la imponente escalera de mármol. Más oscuro y silencioso, la música y el murmullo se atenuaban. Me empujó contra la pared, cubierta de pesado terciopelo. Nos abandonas, huyes como una loca, haciéndome llegar tarde. Me haces parecer un completo tonto frente a Henrietta Antonova. Continuó siseando sin soltarme. Decidiste montar un espectáculo antes de que siquiera entremos. El dolor en mi brazo y la humillación de sus palabras drenaron mi fuerza. Logré arrancarme de su agarre. Quedaron marcas rojas en mi piel. Retrocedí, apoyando la espalda en la fría pared. No me toques, dije, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por la furia que hervía en mí. Sé lo que estás haciendo. Sé sobre ti y Henrietta. Sobre el chantaje. Las últimas palabras escaparon casi inaudibles, pero en la quietud de aquel nicho aislado resonaron como un disparo. Lo vi cambiar. La ira que consumía su rostro no solo desapareció, se transformó. Los músculos de su mandíbula se relajaron. La línea tensa de sus labios dio paso a una leve y helada sonrisa. Me miró no como un esposo furioso, sino como un depredador que acaba de ver a su presa caminar voluntariamente hacia la trampa. Reconoció su oportunidad. ¿Chantaje? Sonrió con desdén. Su voz era ahora calmada, casi condescendiente. Sinochka, escúchate. Tuviste un ataque de pánico en el coche. Saliste corriendo de la tienda como una mujer escaldada y ahora inventas alguna elaborada conspiración. Hizo una pausa. Su mirada afilada, evaluadora, fría. Exactamente lo que haría una esposa celosa e inestable para sabotear la boda de su hermana, especialmente cuando la hermana ha conseguido el mejor partido. Abrí la boca para protestar, para hablar de la fotografía, de la carpeta, pero fue más rápido. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como los de un mago. Sacó su propio teléfono del bolsillo interior de la chaqueta.
no el del extraño en la foto, sino su dispositivo personal. Lo desbloqueó y me lo entregó. «No tienes pruebas de tus fantasías», dijo con voz baja y clara. «Pero yo sí tengo esto». Bajé la vista hacia la pantalla y el mundo bajo mis pies vaciló. Era una fotografía, él y Henrietta Antonova, pero no en un bar. En una habitación de hotel. Bata de seda descuidada en el cuello. Ella sentada al borde de la cama, él detrás de ella, la mano sobre su hombro, demasiado cerca, demasiado íntimo. Ambos miraban directamente a la cámara, sus expresiones desprovistas de vergüenza, solo con la satisfacción arrogante de quienes creen haber vencido. No era solo una foto de amantes. Era una declaración. Mi respiración se detuvo. Era peor que un chantaje. Era una traición personal, sucia y humillante. Entonces comprendí por completo su plan. Grita ahora, siseo, baja y venenosa. Haz un escándalo, y todos lo verán. ¿Entiendes? No verán una conspiración. Verán la razón de tus histerias, una esposa celosa que no acepta la infidelidad de su marido y busca empañar a una mujer respetable, saboteando la boda de su propia hermana. Había calculado todo. Cada paso mío, cada reacción, estaba ahora tejido en su narrativa fabricada. No solo negaba la culpa, creaba una realidad en la que yo aparecía como loca y él como víctima de mi inestabilidad. Miré la fotografía, el rostro arrogante de mi esposo, sintiendo como el suelo se deslizaba bajo mis pies. Estaba atrapada, completamente indefensa. En ese instante, congelada, aplastada, incapaz de apartar la vista del teléfono, un hombre alto y majestuoso con sienes grisáceas y rostro autoritario, entró en nuestro nicho. Casimir Antonov, el padre del novio, la persona a la que pretendían destruir. Se detuvo. Su pesada mirada recorrió mi rostro aterrado y el inexpresivo, frío semblante de Evgeny. Sintió la tensión suspendida en el aire. «Hay un problema aquí», resonó su voz grave y profunda, como un trueno distante. La voz de un hombre que no tolera el desorden, especialmente en su propio terreno. La presencia de Casimir Antonov me hizo estremecer. Evgeny retiró inmediatamente el teléfono, deslizándolo en el bolsillo de su chaqueta con tal rapidez y naturalidad que Casimir no notó nada. Solo vio a una mujer pálida y asustada, y a su esposo preocupado. Sí, exactamente así parecía desde fuera, preocupación y cansancio reflejados en su rostro. Un pensamiento desesperado cruzó mi mente. Casimir, es su objetivo. Es el único que puede escucharme, el único que podría creerme. Se trata de su dinero, su reputación. Podría convertirse en mi aliado, Casimir Antonovich. Tartamudeé, dando un paso al frente. Las palabras se me atoraban en la garganta. Yo, necesito decirle. Su esposa y mi esposo. Tropecé con la lengua, los pensamientos revueltos. ¿Cómo transmitirle a este hombre poderoso y desconocido el horror que había descubierto en la última media hora? Pero no tuve la oportunidad. Evgeny dio un paso adelante, empujándome suavemente pero con insistencia. Su mano descansó sobre mi hombro. Un gesto que desde afuera parecía solidario, pero para mí se sentía como una jaula. Se dirigió a Casimir con un semblante de sincero arrepentimiento. Casimir Antonovich, le pido disculpas por esta escena. Mi esposa ha estado bajo considerable estrés recientemente. Una tensión nerviosa severa. Está muy preocupada por su hermana. Como comprenderá, Ada se casa con una familia tan distinguida y reconocida. Siempre ha sido muy impresionable. Imagina conspiraciones donde no las hay. Se ha dejado llevar imaginando cosas que no son reales. Las mentiras fluían de él sin esfuerzo, como agua de un grifo. Pintaba una escena escalofriantemente plausible. Una hermana mayor celosa, incapaz de aceptar la buena fortuna de su hermana menor. Una mujer al borde del colapso, consumida por la paranoia. Todo tenía sentido. Mi huida de la tienda, mi gesto aterrorizado, mis intentos incoherentes de hablar. Busqué en el rostro de Casimir un atisbo de duda, un indicio de interés, pero su expresión era inquebrantable, pétrea. Era un hombre acostumbrado al orden, yo era el caos. Yo era el problema torpe, emocional e impredecible que había irrumpido en su evento perfectamente orquestado. Y él tenía la intención de que desapareciera. Su mirada fría se volvió hacia mí.
Joven, dijo con claridad deliberada, cada palabra tallada como en piedra. Cálmese. Hoy es el día más importante en la vida de su hermana y en la de mi hijo. No lo arruine con sus emociones. Para él, todo lo que sentía, el horror, la traición, la desesperación, no era más que un exceso de emoción inapropiada. No quería escuchar nada. Quería que yo permaneciera en silencio, invisible, sumisa. Evgenie había ganado. Le había presentado a Casimir una explicación simple, conveniente, y Casimir la había aceptado con entusiasmo. Asintió a su esposa, como afirmando alguna silenciosa solidaridad masculina, y sin una palabra más se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos pesados resonaron sobre el mármol, dejándome aplastada y sola. Mi última oportunidad, mi único aliado potencial, se había ido. La mano de Evgenie todavía descansaba sobre mi hombro. Ahora, sus dedos ya no ofrecían consuelo. Apretaban recordándome quién tenía el poder allí. ¿Ves? Susurró al oído. Nadie te creerá. Ve a lavarte, compón tu rostro y sonríe. Porada. Se volvió y siguió a Casimir, dejándome sola en aquel nicho oscuro, que ahora se sentía como una tumba. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. Era superficial, irregular. Quise gritar, pero el sonido quedó atrapado en lo más profundo de mi pecho. Entonces escuché pasos suaves. Mi madre apareció desde la esquina. Debió haber visto cómo Evgenie me había conducido hasta allí y lo siguió. Me había visto hablar con Casimir. Escuchado el final de su conversación. Mamá, respiré con una chispa de esperanza débil y desesperada. Ella me creería. Era mi madre. Me conocía. Su rostro estaba tenso con un surco severo marcado en la frente. Se acercó y me preparé para volcarle toda la pesadilla, buscando refugio en su comprensión. Pero habló primero, y sus palabras fueron más aterradoras que la amenaza de Evgenie, más frías que el desdén de Casimir. Sina, ¿qué te pasa? Su voz era aguda, condenatoria. ¿Qué haces aquí? Evgenie me dijo que saliste corriendo del coche. ¿Y ahora estás acosando al padre del novio? La miré incapaz de creer lo que oía. Mamá, no entiendes, Evgenie. Lo entiendo perfectamente, me interrumpió, su voz cargada de irritación. Entiendo que estás trayendo vergüenza a nuestra familia. ¿No ves qué día es? Tu hermana se casa. Esta es su celebración. Y tú traes tus problemas, tu drama aquí. No es mi drama. Mi voz se quebró, elevándose hasta el grito. Se trata de Ada, de su futuro, de su familia. Me miró como si hablara en un idioma desconocido. No había simpatía en sus ojos, ni voluntad de comprender. Solo miedo. Miedo de que yo arruinara todo, de quebrar este perfecto tablo de prosperidad en el que nuestra familia se había esforzado por encajar. Basta, espetó. No quiero escuchar nada. Lo que sea que pase con Evgenie, guárdalo para casa. Aquí, señaló el resplandeciente salón, debes sonreír, celebrar a tu hermana. ¿Entiendes? Piensa en Ada. Me miró con una expresión estricta y exigente, y en ese instante, una claridad nauseabunda me golpeó. Estaba completamente sola. Mi esposo, mi enemigo. El padre del novio me veía como una histérica. Y mi propia madre, la única persona en quien debería poder confiar, había elegido no a mí, sino a la decencia. Había tomado el partido de mi esposo porque su versión de los hechos era más simple, más conveniente y no amenazaba esta deslumbrante celebración. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Simplemente la miré, a la persona más cercana a mí, viendo en su rostro al de un extraño que acababa de traicionarme. No recuerdo cómo me obligué a salir de aquel nicho oscuro. Mi madre se había ido, dejando una última mirada reprochadora. Evgenie ya se había perdido entre los invitados. Quedé sola, apoyada contra la pared fría, cubierta de terciopelo, jadeando, con las manos heladas. Sus palabras, piensa en Ada, retumbaban en mi mente como una sentencia. Todos querían que sonriera, que representara mi papel. Bien, representaría el papel. Respiré hondo, me sequé los ojos, aunque ya no quedaban lágrimas, solo un terror seco y abrasador. Ajusté mi vestido, enderecé los hombros y forcé mis labios a formar una semblanza de sonrisa. Torcida y lastimera, podría haber sido invisible en el corredor tenuemente iluminado. Entré en el salón principal. Los invitados eran guiados hacia la sala de ceremonia.
El espacio era vasto, con techos altos, adornado con flores blancas y guirnaldas. El aire olía a lirios y perfumes caros. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo delicado, etéreo. Todo era perfecto, demasiado perfecto, como un cuento de hadas escenificado que ocultaba una pesadilla tras las cortinas. Me condujeron a mi asiento en la primera fila, junto a mis padres. Mi madre ni siquiera me miró. Mi padre asintió brevemente. Su expresión permaneció severa. Evgeny se sentó al otro lado de ella, lanzándome una rápida mirada de advertencia. Bajé la vista hacia mis manos entrelazadas. La ceremonia comenzó. Me senté como una estatua, observando. Allí venía mi hermana, mi hada, del brazo de nuestro padre. Radiante en su vestido color crema, sonreía con felicidad, sus ojos brillando de juventud y confianza. Miraba a su prometido, Adrián, viendo su futuro, su amor, su protector. No sabía que caminaba hacia un nido de víboras, que su felicidad era apenas una pieza de un plan más sórdido. Cada paso que Ada daba hacia el altar se sentía como un golpe físico. No veía a una novia, sino a un cordero llevado al sacrificio. Miré a Adrián. Parecía un buen hombre, contemplando a Ada con genuina adoración. ¿No podía ver? ¿Era tan ciego como mi hermana? Me obligué a respirar, inhalar, exhalar. Yo era la hermana mayor destinada a llorar de alegría, pero lloraba por dentro de horror e impotencia. Observaba sus rostros felices, escuchaba al oficiante hablar de amor y fidelidad, y todo parecía una farsa monstruosa. Mi mirada recorrió la fila opuesta. Allí estaban Casimir Antonov, con el rostro impenetrable de un patriarca. Orgulloso y dominante, a su lado Henrietta, encarnación de la elegancia y dignidad. La madre afligida dejando ir a su hijo. Mentiras. Todo era mentira. En un momento, cuando Ada y Adrián intercambiaban los anillos, nuestras miradas se encontraron, mi desesperación y odio, su fría y compuesta mirada burlona. Una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios, desapercibida para todos salvo para mí. Pero la vi. No era una conversación, era un mensaje. Has perdido. Este es mi día, mi victoria. Y en ese instante algo en mí cambió. La parálisis dio paso a una furia fría y resuelta. No había perdido. No dejaría que ganaran. Aún no sabía cómo, pero los detendría. Este no era su triunfo. Era un desafío. Un fuego encendido dentro de mí por su victoria. Ya no era una víctima, paralizada por el miedo. Me había convertido en una adversaria. La ceremonia concluyó. Aplausos estallaron en todo el salón. Los invitados se levantaron, acercándose a los recién casados para felicitarlos. La música alta y festiva llenó el aire. El champán fluía sin medida. Risas, abrazos, fotografías, caos y celebración entrelazados. Esta era mi oportunidad. Mientras todos estaban distraídos, mientras mis padres y Xenia rodeaban a Ada y Adrián, me deslicé silenciosamente fuera del salón. Sabía que solo tenía unos minutos antes de que notaran mi ausencia. No me dirigí al baño, en cambio. Fui hacia el guardarropa. El guardarropa estaba desierto. Largas filas de percheros sostenían abrigos y chaquetas caros. El silencio que reemplazaba la música ensordecedora del salón era casi palpable. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que resonara en todo el edificio. Sabía que Xenia, como la mayoría de los hombres, había dejado su chaqueta allí. El salón se había vuelto sofocante. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras recorría los percheros, palpando las mangas. Negro, gris oscuro, otro negro. Allí estaba su chaqueta. La reconocí por la textura de la tela. Lujosa, suave y por el tenue rastro de su colonia, miré hacia la puerta. Nadie. Metí la mano en el bolsillo lateral. Vacío. Otro bolsillo, también vacío. Solo un pañuelo. Mis dedos buscaron frenéticamente. Mi corazón saltó a mi garganta. Necesitaba el teléfono, el secreto que había mencionado la dependienta. Debía contener la evidencia en video. Metí la mano en el bolsillo interior, vacío. La desesperación me devoraba. ¿Me había equivocado? ¿Había estado con él todo el tiempo? Todo mi riesgo, toda mi planificación, desperdiciados. Entonces mis dedos tocaron algo en un pequeño bolsillo oculto que había olvidado. Algo sólido de plástico, acompañado de un papel doblado. Lo saqué.
Lo primero que vi fue la tarjeta de acceso a una habitación de hotel, Grand Hotel Prestige, el mismo lugar, según la dependienta donde trabajaba su hermana. Un escalofrío recorrió mi columna. Esto era. Desdoblé el papel. Era pesado, oficial. El logo de un gran banco coronaba la parte superior. Mis ojos repasaron las líneas. Era un documento oficial, una solicitud de préstamo aprobada. Encontré la línea con la suma y me paralicé. La cantidad era colosal, 7 ceros, suficiente para comprar una pequeña empresa. ¿Para qué necesitaría tanto dinero? Vivíamos cómodamente, pero no a tal escala. Sus proyectos nunca habían sido tan ambiciosos. Mis ojos siguieron explorando. Prestatario, Rob Evgeny Viktorovich, mi esposo. Dirección, datos de pasaporte, todo suyo. Llegué al final de la página, a la sección de firmas y condiciones adicionales, y mis ojos se detuvieron en la última línea, la palabra impresa en negrita, coprestatario. Debajo, un nombre, Antonova Henrietta Igorevna, cuidadosamente mecanografiado, todo encajó de golpe. No se trataba de un simple esquema para extorsionar una pequeña cantidad de dinero. Era algo mucho más siniestro, meticulosamente planificado y a gran escala. Una operación financiera. Estaban solicitando un préstamo sustancial con garantías. El chantaje a Casimir no era el objetivo final. Era un medio para conseguir un fin. Una palanca. No eran solo amantes. Eran socias en un juego de alto riesgo. Y mi familia, junto con mi hermana, se reducían a simples peones. Guardé rápidamente la tarjeta llave y el documento plegado en mi pequeño bolso. Volví a colocar con cuidado la chaqueta de Xenia, asegurándome de que pareciera intacta, y salí del guardarropa. El corazón me latía en la garganta. Ahora tenía algo tangible. No solo las palabras de una desconocida, ni una fotografía borrosa, sino un documento real con firmas. Tenía ventaja. Debía actuar. Al regresar al salón principal, la ceremonia había concluido y los invitados eran conducidos al salón del banquete. Risas, conversaciones, el tintineo de copas. Divisé a mi familia. Mi madre conversaba animadamente con nuevos parientes. Xenia permanecía junto a Casimir y Adrián, discutiendo algo, completamente relajado. ¿Cómo podía mostrarse tan tranquilo? Sonriendo sabiendo que yo sabía. Busqué a Henrietta. Se encontraba en un pequeño círculo de mujeres, erguida, elegante, sosteniendo una copa de champán, asintiendo ocasionalmente mientras escuchaba. Una ola de determinación helada me recorrió. Ya no tenía miedo. Debía confrontarla. Esperé a que se apartara de su grupo y caminara hacia los baños de señoras. Mi oportunidad. La seguí, permaneciendo en las sombras para no ser vista. El baño de señoras del Golden Red parecía más un salón que un baño. Sofás de terciopelo, espejos enormes con marcos dorados, encimeras de mármol. Henrietta ajustaba su impecable peinado frente al espejo. La habitación estaba vacía, salvo por nosotras dos. Captó mi reflejo. Sus dedos se detuvieron un instante. Su expresión no mostró sorpresa ni miedo. Solo una leve irritación, como si una mosca insistente se hubiera colado en su espacio privado. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad, sin volverse. Me acerqué, mis pasos resonando suavemente. Me coloqué junto a ella. Abrí mi bolso y dejé el contrato de préstamo plegado sobre la encimera de mármol con un suave golpe deliberado. Ella miró hacia abajo. Su rostro permaneció inmutable, pero pude ver sus hombros tensarse bajo la seda burdeos. ¿Lo reconoció? Por supuesto que lo hizo. Lo había firmado. Lentamente, giró la cabeza y me miró. En ese instante, toda su máscara social, toda su cortesía fingida, se desvaneció. Sus ojos se convirtieron en dos rendijas heladas, duras como acero. «Estás jugando un juego que no puedes ganar, niña», susurró, el veneno goteando de su voz serena. Retrocedí ligeramente. «¿Qué es esto?», exigí, con la voz temblorosa, obligándome a mantener la mirada fija en la suya. «¿Qué has hecho con mi esposo?». Ella se burló con una sonrisa cruel y fea. «Con tu esposo», subrayó cada palabra cargada de humillación. «¿De verdad eres tan ingenua?». «Sí, Evgeny y yo somos amantes desde hace tiempo. Él es mucho más interesante que mi aburrido esposo». La confesión fue directa, despiadada, arrojada a mi cara como un trapo sucio. Ni siquiera intentó negarlo.
Se regodeó con mi reacción. Sentí cómo mis mejillas ardían de humillación, pero eso ya no importaba. La infidelidad era solo la punta del iceberg. No, pensé con fuerza, lo importante era el dinero, el préstamo. ¿Para qué lo necesitaban? ¿Qué planeaban? Henrietta se volvió hacia su reflejo nuevamente. Me habló a través de él y eso fue aún más aterrador. ¿Crees que hago esto por tu esposo? ¿Por amor? Rió suavemente, pero el sonido era siniestro. No sabes nada. Vives en tu pequeño mundo, un mundo de amor y valores familiares. Yo vivo en el mundo real. Se enfrentó a mí, su rostro una mueca que mezclaba rabia con un dolor acumulado durante años. Mi esposo, mi respetable Casimir Antonov, había estado desviando dinero del negocio familiar durante años. Transfería nuestra riqueza a cuentas secretas, compraba propiedades que yo desconocía, construyendo otra vida para sí mismo. Detrás de mi espalda, su voz temblaba de odio. Esto no era un juego. Era una confesión nacida del sufrimiento. Su intención era dejarme sin nada. Sus palabras me golpearon como un látigo. Él se quedaría con la mayor parte de todo lo que habíamos construido juntos, mientras ella aceptaría unas migajas. Lo había descubierto por casualidad, y decidí que no permitiría que eso sucediera. Señaló el documento de crédito sobre la encimera. Esto, querida, no es un simple chantaje. Es mi plan de jubilación y mi venganza. Él pagará por mantener sus secretos y finalmente reclamaré lo que es mío. Lo que me ha robado. Escuché con el cabello erizado. No era simple codicia, era guerra. Una guerra entre dos personas que habían compartido décadas y ahora estaban dispuestas a destruirse mutuamente. Mi esposo, Xenia, era su arma y mi hermana la peón inconsciente. La boda era la cortina perfecta para su operación. Se acercó, sus ojos a centímetros de los míos, glaciares y resueltos. Intenta detenerme, susurró, y aquel susurro pesaba más que un grito. Y me aseguraré de que el escándalo que desate sea lo suficientemente grande para arrasar con tu familia junto con la mía. ¿Lo entiendes? Su amenaza flotó en el aire, densa y pegajosa como una telaraña. No me dejó posibilidad de escape. Había entrelazado el destino de mi familia con el suyo, haciéndome rehén. Si caía, nos arrastraría consigo. Henrietta se retiró, recuperando su porte regio. Recogió el documento, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su pequeño bolso de cuentas. Me lanzó una última mirada devastadora antes de salir del baño de señoras, dejándome sola en el silencio ensordecedor. Me sentí fulminada. Mis piernas cedieron. Me hundí en un sofá, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Era mucho peor de lo que había imaginado. No era un esquema común. Era una vendetta. Una guerra familiar, con mi esposo actuando como mercenario y mi hermana como cobertura. Y yo estaba en medio del fuego cruzado, completamente sola. ¿Qué podía hacer? Revelar todo a mi familia, a mi madre que ya me había catalogado como histérica, o a mi padre, para quien la reputación era sagrada. No me creerían. Pensarían que había sucumbido a los celos y la envidia, tal como Xenia había predicho. Decírselo a Ada en el día de su boda, destrozarle el corazón, destruir sus sueños, revelar que su nuevo esposo era hijo de un ladrón y su suegra una estafadora. No, no podía. Debía hallar otra vía. Pero, ¿cuál? Me senté quizá 10 minutos, hasta que el murmullo de voces y música fuera de la puerta indicó que el banquete había comenzado. Si no aparecía, surgirían preguntas. Me obligué a levantarme. Me acerqué al espejo y encontré mi propio reflejo. Una mujer pálida, con ojos grandes y aterrados. Salpiqué agua fría sobre mi rostro, intentando recomponerme. Debía volver al terrario dorado y continuar interpretando mi papel. Al entrar al salón del banquete, este zumbaba como una colmena. Los invitados se sentaban en mesas lujosamente dispuestas. Los camareros circulaban con aperitivos y la música llenaba el ambiente. Me ubicaron en la mesa principal, junto a Xenia. Era una tortura, sentarme a su lado, sentir el calor de su cuerpo, verlo sonreír y bromear con mis padres, sabiendo que me había traicionado, que había dormido con esa mujer y arrastrado a mi familia a un juego mortal. Permanecí en silencio, picoteando una ensalada que no podía tragar. Cada palabra,
Cada risa en la mesa resonaba dolorosamente en mi cabeza. Sentía el peso de las miradas, la de Xenia, pesada y amenazante, la de mi madre, juiciosa, la de Henrietta, desde su lugar de triunfo. Ella se sentaba junto a su esposo Casimir, sonriendo dulcemente como si nada hubiera pasado, y él devolvía la sonrisa, ajeno. Comenzaron los brindis. Casimir, el padre del novio, pronunció un largo y pomposo discurso sobre los valores familiares, la unión de dos linajes respetados y el futuro de su empresa ahora seguro en manos de su hijo. Luego habló mi padre. Más breve, sencillo, sincero. Habló de su amor por Ada, de sus deseos de felicidad para ella. Mientras escuchaba, un nudo se formó en mi garganta. No tenía idea del peligro que acechaba a su hija y a nuestra familia. Finalmente, el maestro de ceremonias anunció ahora la palabra para el esposo de la hermana mayor, Evgeny Komarov. Xenia se levantó, tomó una copa de champán y se acercó al micrófono en el centro del salón. Todas las miradas se posaron sobre él. Guapo, seguro, carismático, diestro al hablar. Sabía que usaría este talento contra mí. Comenzó con elogios para los recién casados, palabras cálidas para Ada. Todo fluía con suavidad, correcto, emotivo. Los invitados escuchaban embelesados. Luego hizo una pausa. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en mí. Familia, dijo pensativo, suavizando la voz, haciéndola íntima. No solo se trata de alegría y celebración, sino también de apoyo. Apoyo en los momentos difíciles, especialmente cuando alguien a quien quieres atraviesa dificultades bajo una presión inmensa. Me miró de nuevo, y la compasión fingida, teatral, en sus ojos me hizo querer gritar. A veces, las personas se quiebran bajo tal peso. Comienzan a ver el mundo en sombras, incapaces de controlar sus emociones. En esos instantes, lo más importante que podemos hacer es ejercitar la paciencia, comprender que no son completamente ellos mismos y envolverlos en cuidado, aunque no lo reconozcan ni lo acepten. Hablaba de mí. Hablaba a toda la sala, a los 150 invitados. No mencionó mi nombre, pero todos entendieron. Con precisión sutil y ensayada, me pintó públicamente como una loca. Transformó su traición en mi enfermedad, presentándose como el esposo noble, sufriente y perdonador. Vi a algunos invitados, especialmente las mujeres, mirarme con simpatía, con lástima. Vi a mi madre bajar la mirada avergonzada. Vi a mi padre fruncir el ceño. Y Xenia se encontraba en el centro del escenario, el héroe de aquel drama. Concluyó su discurso con un brindis por la paciencia y el perdón, levantó su copa y la sala estalló en aplausos, más fuertes que los tras los discursos de los padres. Aplaudían a él, al mentiroso, al traidor. La humillación era casi física, ardía en mis mejillas. Me comprimía la garganta, dificultándome respirar. Estaba sentada en la mesa principal, centro de todas las miradas, sintiéndome expuesta, desnuda, avergonzada. Él había ganado. Tenía el control absoluto. Había capturado la percepción de todos los presentes. Estaba impotente, pero no podía permitir que aquello terminara allí. No podía permanecer en silencio y tragarme esa mentira. La rabia que había brotado durante la ceremonia se encendió de nuevo. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Mis ojos buscaron al novio. Adrián era el único que aún no estaba envenenado por el veneno de su madre. Amaba a Ada, se notaba. Tal vez escucharía. Tal vez, por el bien de Ada, querría conocer la verdad. Esperé a que la música volviera a elevarse y los murmullos de los invitados llenaran la sala. Me incliné hacia Adrián, que estaba 2 asientos a mi lado junto a Ada. Adrián, susurré. ¿Puedo hablar contigo un momento? Por favor, es muy importante. Ada me miró alarmada. Adrián giró la cabeza. Su rostro joven y abierto se volvió frío, severo. Me miró con tal decepción, con desaprobación tan clara, que algo dentro de mí se rompió. Mi madre me advirtió que causarías problemas, dijo en voz baja, apenas moviendo los labios. Cualesquiera que sean los planes que imagines, detente. Aléjate de mi esposa y no arruines este día. Sus palabras fueron el golpe final. Frías, despectivas, susurradas en medio de la algarabía que nos rodeaba. No solo se negó a escuchar, ya me había juzgado. Su madre lo había moldeado, lo había vuelto contra mí, me había presentado como una amenaza para la felicidad perfecta de su nueva familia.
La muralla era impenetrable. Golpeé contra ella, y con cada golpe se sentía más inamovible. Me recosté en la silla. El pecho me dolía, vacío. Todos los caminos estaban cerrados. Marido, madre, prometido de mi hermana, todos estaban en mi contra. Ada estaba al lado de Adrián, con el rostro confundido. Percibía que algo estaba mal, pero no comprendía qué. No podía involucrarla, no ahora. Tenía que salir. No podía soportar ni un segundo más en aquel salón, aquel acuario, bajo cientos de ojos llenos de lástima o juicio. Sentí el techo presionando, las paredes cerrándose. Apenas podía respirar. Empujé la silla y me levanté. Xenia giró su mirada hacia mí de inmediato. Sus ojos se entrecerraron. ¿A dónde vas?, preguntó solo con los labios. No dije nada. Simplemente giré y me dirigí hacia la salida, zigzagueando entre las mesas, ignorando los rostros asombrados de los invitados. Salí del salón y llegué a un largo pasillo vacío que conducía al área de servicio. Allí, el aire era fresco y silencioso. El murmullo del banquete apenas me alcanzaba. Me presioné con acento agudo contra la pared fría y cerré los ojos, intentando detener el temblor que sacudía mi cuerpo. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde correr? ¿En quién confiar? Y entonces recordé. Había una persona, la única en esta ciudad que sabía la verdad. La mujer de la tienda, la dependienta. Mis manos temblaban tanto que me costaba sacar el teléfono del bolso. Encontré el recibo que ella me había dado. Lo había guardado en el bolsillo en la tienda sin siquiera mirarlo. Ahora lo desplegué. Al final, debajo de la lista de compras, estaba el número de teléfono de la tienda. Marqué. Sonaron largos timbres. Recé para que no se hubiera ido a casa. Finalmente, su voz respondió cansada pero serena. Tienda de regalos y souvenirs. ¿En qué puedo ayudarle? Soy yo, mi voz tembló. La mujer que estuvo en su tienda hace una hora. Me escapé. El silencio se prolongó. Temí que hubiera colgado. Le escucho, dijo finalmente, su voz firme, aunque tensa. Yo. Estoy en una boda, jadeé, sollozando, dejando que las lágrimas fluyeran. Nadie me cree. Mi esposo torció todo. Me hizo parecer loca. Todos están en mi contra, su madre, ella. No puedo. Mis palabras se quebraron. Las lágrimas me estrangulaban. Me deslicé por la pared, sentándome en el suelo frío con mi vestido ornamentado. Cálmese, dijo la mujer al teléfono con sorprendente firmeza. ¿Dónde está ahora? En un pasillo, en el restaurante Golden Red. Escuche con atención. No vaya a ningún lado. Iré. Tengo un receso en 15 minutos. Lo haré en la entrada de servicio, detrás del edificio. ¿Puede llegar allí? Sí, creo que sí. Salga y gire a la izquierda siguiendo la pared. Habrá una puerta sin señalización. Estaré allí. Colgó. Me senté en el suelo, abrazando el teléfono contra el pecho. Por primera vez en estas horas angustiosas, alguien me habló sin juicio, sin condescendencia. Alguien ofrecía ayuda. Una desconocida, mi única aliada. No sé cuánto tiempo permanecí allí, quizás 10 minutos. Luego me obligué a levantarme. Encontré la salida de servicio que me había descrito y salí al exterior. El aire de la noche era fresco. Seguí la pared según las instrucciones y pronto vi la puerta tenuemente iluminada. Esperé en las sombras, lejos de la lámpara, y al cabo de un momento, un coche viejo y maltrecho se detuvo. De él bajó la mujer. Vestía un abrigo sencillo sobre su uniforme de tienda. Miró alrededor antes de acercarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sina. Respondí. Soy Taisia. Ven, sentémonos en el coche. Hace frío aquí afuera. Subimos al vehículo. El interior olía a calor y a hogar, de manera que me calmó de inmediato. Taisia encendió la calefacción y un calor suave fluyó hacia mis pies. Me acurruqué allí sin saber qué decir. Cuéntame todo, dijo suavemente. Y lo hice. Relaté todo, la conversación con Xenia, la fotografía en su teléfono. Casimir, mi madre, el acuerdo de crédito que había descubierto, mi enfrentamiento con Henrietta en el baño, sus amenazas, el humillante discurso de Xenia y Adrián. Mi relato fue largo y fragmentado, saltando de un punto a otro, pero Taisia escuchaba en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Su rostro parcialmente iluminado por la luz tenue del coche estaba solemne y concentrado. Cuando terminé, la miré. Mis lágrimas se habían secado, dejando solo un vacío resonante. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué ayudarme? Ni siquiera me conoces. Estabas en peligro.
dijo Taisia con un suspiro profundo. No te conozco, pero los conozco a ellos, continuó en voz baja. Trabajé para Casimir Antonov durante más de 10 años como su contable principal y confidente de absoluta confianza. Me pagaba bien. Conocía todos sus negocios, todos sus planes. Creía conocerlo como hombre. Pero entonces se detectó una discrepancia en la empresa, pequeña pero notable. Había desviado fondos para uso personal. Para ocultarlo a los auditores necesitaba un chivo expiatorio. Y me eligió a mí. Un dolor acumulado durante años ensombreció su expresión. Me despidió por incumplimiento de confianza, destruyendo mi reputación. Durante años no pude encontrar un trabajo respetable en nuestra ciudad. Nadie contrataría a una contable despedida por Antonov en persona. Así terminé tras el mostrador de una tienda de recuerdos. Guardó silencio, mirando fijamente la pared oscura del restaurante, más allá de la cual se percibían los ecos de otra celebración. Vi cómo destruye a las personas, cómo su esposa, Henrietta, teje sus intrigas. Viven en un mundo sin reglas donde todo puede comprarse o venderse. Cuando la vi en el bar con tu marido, comprendí que planeaban algo más, con la intención de arrastrar a otra familia a sus sucios juegos. No podía simplemente irme. Pensé que si podía advertirte, quizá te salvaría de lo que yo misma sufrí. Ahora, decía, entendía todo. No era mera casualidad ni caridad, era justicia. Miré a esta mujer, tan agraviada por la vida, y sentí una gratitud inmensa. Era la única que se había acercado a mí. ¿Pero qué hago ahora?, pregunté desesperada. Tengo este contrato. ¿Pero qué prueba? Negarán todo. Henrietta podría destruir a mi familia. Taisia frunció el ceño pensando intensamente. Lo que vi en el bar fue más que una conversación. No tenían solo papeles. Es peor que fotografías. Se volvió hacia mí, con voz serena pero grave. Henrietta siempre ha sido extremadamente cautelosa, calculadora. Nunca confía ciegamente en nadie, ni siquiera en sus cómplices. Estoy segura de que hicieron un video, algo que Casimir no podría negar. Prueba irrefutable. Tu marido fue necio al involucrarse con ella. Excesivamente confiado, creyendo que controla todo. Seguramente guarda la única copia en su segundo teléfono secreto, el que nunca se separa de él. Teléfono secreto, video. Las palabras de Taisia cayeron sobre mí como piedras al agua. Eso era lo que necesitaba. No el contrato de crédito ni las fotografías, sino un video. Prueba irrefutable que pudiera desmontar sus mentiras. Si lo conseguía, tendría una oportunidad. Una oportunidad de salvar a mi hermana y a mi familia. Sabía que debía encontrar ese teléfono a cualquier precio. Ese pensamiento se convirtió en un faro en la oscuridad. Me dio un propósito, transformando mi desesperación en un plan de acción. Ya no era una víctima acorralada. Era una cazadora. Gracias, le dije a Taisia. Por primera vez en aquel interminable día, mi voz transmitía determinación. Gracias por todo. Ahora sé lo que debo hacer. Me miró con preocupación. Ten cuidado, Sina. Son personas peligrosas, especialmente tu marido. Encantador en la superficie, pero por dentro. Es hielo. Lo sé, respondí. Ahora lo sé de verdad. Le pedí a Taisia que me devolviera a la entrada principal. No podía regresar por la puerta de servicio. Probablemente ya habrían notado mi ausencia. Necesitaba que pareciera que solo había salido a tomar aire fresco. Intercambiamos números de teléfono y ella me advirtió, llama si pasa algo. Asentí y caminé hacia las puertas iluminadas del restaurante. En cuanto entré al salón, mi madre corrió hacia mí, con el rostro torcido por la ansiedad y la irritación. Sina, ¿dónde has estado? Te hemos buscado por todas partes. Xenia está perdiendo la cabeza. Esto es insoportable. Nos has puesto a todos en una situación horrible. Salí a tomar aire, respondí con voz serena, fría, incluso sorprendiéndome a mí misma. No podía soportar su regaño y pasé junto a ella de nuevo al salón del banquete. Xenia me vio en el instante en que crucé la puerta. Se levantó de la mesa y avanzó hacia mí, el rostro oscuro de ira. ¿Dónde has estado? Siseó cuando nos encontramos. Te prohíbo salir. Te sentarás en la mesa y sonreirás. ¿Me entiendes? «Entiendo», respondí con la misma calma, enfrentando su mirada. El miedo y la humillación habían sido reemplazados por un odio frío y calculador. Regresé a mi asiento.
El banquete estaba en pleno apogeo. Los invitados bailaban, brindaban y reían. Me sentía al borde, observando a Xenia, cada movimiento. Necesitaba encontrar ese teléfono. ¿Pero cómo? Seguramente lo llevaba consigo en un bolsillo interior de su chaqueta. No podía simplemente acercarme y registrarlo. Necesitaba un pretexto, una razón para que se quitara la chaqueta. Escaneé la sala, mi mente corriendo en busca de un plan. Pedirle bailar. Demasiado obvio, se negaría o sospecharía. Derramarle vino. También demasiado evidente. Necesitaba una distracción, algo que captara la atención de todos, que lo obligara a actuar sin pensar. Y entonces lo vi. Un joven camarero equilibrando una enorme bandeja de plata. Sobre ella, como una pirámide cristalina, decenas de copas de champán. Se movía lentamente hacia nuestra mesa principal. Instintivamente, un plan se formó en mi mente, arriesgado, temerario, pero mi única oportunidad. Esperé hasta que el camarero llegó a la fila detrás de Henrietta, junto a quien se sentaba Xenia. Respiré hondo. Ahora o nunca. Me levanté de golpe como si me preparara para abandonar la mesa. Hice un movimiento torpe, tambaleándome, como mareada. Mi hombro chocó directamente con la bandeja. Lo que siguió se sintió en cámara lenta. Un estruendo ensordecedor. La bandeja de plata se inclinó y las copas cayeron como fichas de dominó. El champán se esparció por todas partes, empapando el mantel inmaculado y los atuendos caros. Fragmentos de cristal se esparcieron por el suelo. Por un instante el salón quedó en silencio, atónito, y luego estalló el caos. Las mujeres gritaron, los hombres se pusieron de pie. Camareros y el encargado del banquete corrieron hacia nuestra mesa. El camarero que había chocado permaneció congelado, pálido como un papel, murmurando disculpas. «Oh, mi vestido», exclamó Henrietta. El champán había empapado el dobladillo de su lujoso vestido burdeos. Xenia se levantó de inmediato. Como los demás hombres de la mesa, corrió a asistirla. Tomó una servilleta y comenzó a secar la mancha de su vestido. «Cuidado, hay vidrio», gritó alguien. En la confusión, nadie me prestó atención. Todos asumieron que simplemente había tropezado. Parecía accidental. Xenia, arrodillado ante Henrietta, hablaba suavemente con ella. El calor del momento hizo que su chaqueta fuera insoportable. Molesto, se la quitó y, sin mirar, la dejó sobre el respaldo de una silla vacía, mi silla. Era eso, el momento para el que había orquestado todo. Mientras todas las miradas estaban sobre Henrietta, sobre los cristales rotos y los camareros apresurados, retrocedí a las sombras. Me moví rápidamente y sin hacer ruido. Me acerqué a mi silla, tomé su chaqueta y salí del salón del banquete hacia el pasillo silencioso y familiar. Mi corazón latía con violencia, las manos temblorosas. Me escabullí por la esquina, fuera de la vista, y comencé a registrar febrilmente la chaqueta. El bolsillo lateral estaba vacío. Otro contenía únicamente un pañuelo. Metí la mano en el bolsillo interior. Mis dedos rozaron su cartera de cuero, algunas tarjetas de presentación, un bolígrafo. Pero no había teléfono. Ni su teléfono habitual ni el secreto. Una ola de pánico helado me recorrió. ¿Había sido todo en vano? Todo ese riesgo. Toda esa humillación pública. ¿Y nada? ¿Lo había sospechado? ¿O simplemente nunca lo llevaba consigo? Mi plan había fracasado. La desesperación casi me lleva a arrojar la chaqueta y salir corriendo. Pero me obligué a intentarlo una vez más. Metí la mano en el pequeño bolsillo oculto, el mismo en el que había encontrado el documento de crédito esa misma mañana. Mis dedos tocaron algo duro, frío, metálico y con bordes afilados. Lo saqué. En mi mano temblorosa había un juego de llaves. Las reconocí al instante. Las llaves de su coche, de nuestro sedán negro estacionado frente al restaurante. El teléfono había desaparecido, pero las llaves eran un comienzo. Las llaves del lugar donde probablemente estaba escondido. Las guardé en mi bolso y coloqué la chaqueta de Xenia sobre la manilla de la puerta más cercana, como si alguien la hubiera olvidado apresuradamente. No podía devolverla al salón. Levantaría sospechas. El tiempo era crítico. Cada segundo que pasaba, Xenia podía notar la chaqueta faltante, y después las llaves. El alboroto en el salón no duraría para siempre. Corrí por el pasillo buscando otra salida.
No podía pasar por el salón principal. Había demasiada gente. Encontré otra puerta de servicio que conducía directamente al estacionamiento. Estaba abierta. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. El aparcamiento se extendía amplio y sombrío, iluminado apenas por unas pocas lámparas altas que proyectaban largas y siniestras sombras. Filas de coches de lujo reposaban como bestias dormidas. Busqué desesperadamente nuestro coche, presionando el mando a distancia. Un doble pitido resonó adelante, los faros parpadearon, nuestro sedán negro. Corrí hacia él, vigilando mi entorno. Nadie. Silencio. Solo la música tenue y amortiguada del restaurante. Tiré de la manilla, me deslicé en el asiento del pasajero, cerré la puerta y la bloqueé desde dentro. Durante unos instantes me permití respirar. A salvo, al menos por el momento, pero no había tiempo que perder. Encendí la luz interior. Su tenue resplandor apenas penetraba la oscuridad. ¿Por dónde empezar? Sabía que Xenia era meticuloso. No dejaría algo tan importante a la vista. Abrí de golpe la guantera. Dentro había papeles del seguro, el manual del coche, un paquete de toallitas húmedas. Nada. Volqué el contenido sobre el asiento y revisé cada bolsillo. Vacío. Luego, la consola central, reposabrazos, CDs, objetos varios, un cargador para su teléfono principal. Vacío también. Golpeé las paredes y el fondo, buscando compartimentos ocultos. Ninguno. El tiempo se escapaba. El pánico volvió a apoderarse de mí. Imaginé a Xenia descubriendo los objetos faltantes, su rostro retorcido de furia. Buscaría inmediatamente, y el primer lugar donde revisaría sería el coche. Empecé a registrar a fondo el interior, bolsillos del respaldo de los asientos, debajo de las alfombrillas, compartimentos de las puertas. Nada. Solo polvo y recibos de gasolina olvidados. Tenía que haberlo dejado en el coche. Demasiado arriesgado llevarlo al restaurante. Pero, ¿dónde? Me arrodillé y miré bajo el asiento del pasajero. Oscuro. Encendí la linterna del móvil. El haz iluminó cables, los rieles metálicos por donde se movía el asiento. Mis dedos recorrieron la parte inferior de la tapicería, hasta rozar una pequeña protuberancia, como una palanca incrustada en el marco del asiento. La jalé. Un clic suave sonó, y un sector del piso alfombrado se levantó ligeramente. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Enganché el borde con las uñas y tiré. Era un pequeño compartimento oculto, forrado con suave tela. Y dentro, allí estaba, un teléfono pequeño y anodino. Un modelo antiguo, discreto y sin pretensiones. El disfraz perfecto. Nadie prestaría atención a un dispositivo tan barato. Lo sostuve en la mano. Pesaba como una barra de oro. Lo había logrado. Lo había encontrado. En mi poder estaba un arma capaz de destruirlos a todos. Una ola de triunfo me recorrió. Había ganado. Me senté en el suelo del coche, sujetando el teléfono, y reí silenciosa, histéricamente, casi asfixiada por el alivio. Intenté encenderlo, pero estaba apagado. Necesitaría tiempo para descifrarlo, para localizar el video. En el pico de mi euforia, un estruendoso estallido rompió el momento. La ventana del lado del conductor explotó en miles de pequeños fragmentos que llovieron dentro del coche. Grité de terror y shock. Antes de poder reaccionar, una mano atravesó el vidrio roto y desbloqueó la puerta desde dentro. La puerta del conductor se abrió de par en par. Allí estaba Xenia, su rostro era como nada que hubiera visto antes, blanco de rabia. Los ojos ardiendo con un fuego loco. Debió haberse dado cuenta de que me había encerrado, y sin dudar, rompió el vidrio con lo primero que tenía a mano. Una piedra aún apretada en su puño. Había notado la chaqueta desaparecida. Lo entendía todo. En un instante se subió al asiento, cruzando las piernas. Ni siquiera tuve tiempo de moverme. Me arrancó el teléfono secreto de las manos con dedos como tenazas de acero. Simultáneamente vio mi propio teléfono aún encendido en la otra mano y también lo arrebató. Ahora no solo estaba sin pruebas, sino completamente aislada. Tiró los teléfonos sobre el asiento del conductor. «Te dije que no lo tocaras», gruñó con voz ronca e irreconocible. Me agarró por los hombros y me sacó del coche con fuerza brutal. Golpeé mi cabeza contra el marco de la puerta. La oscuridad nubló mi visión. Me arrastró como un muñeco hacia la parte trasera del coche. Forcejeé.
Pateé y resistí, pero él era mucho más fuerte. Presionando un botón del mando, probablemente recuperado de su bolsillo al percatarse de que la chaqueta había desaparecido, abrió el maletero, me giró y me empujó con fuerza. No pude mantener el equilibrio y caí en el oscuro espacio del maletero, impregnado de goma y olor a gasolina. Deberías haber permanecido callada, susurró, inclinándose sobre mí. Su rostro estaba peligrosamente cerca. Las personas que se interponen en mi camino tienden a desaparecer. Lo último que vi fueron sus ojos, ardiendo de odio, antes de que el maletero se cerrara de golpe con un estruendo ensordecedor, sumiéndome en una oscuridad sofocante. Por un instante, me quedé paralizada, congelada por el terror. Estaba atrapada en el maletero. No estaba bromeando. Era capaz de cualquier cosa. El pánico se me subió a la garganta como una ola fría y nauseabunda. Empecé a asfixiarme. Me arrodillé, golpeándome la cabeza contra el techo bajo, dando puñetazos al maletero. «Déjame salir, déjame salir», grité, pero el sonido quedó amortiguado, absorbido por la caja metálica. Nadie podía escucharme en este rincón del estacionamiento. Grité hasta quedarme afónica. Golpeé hasta que me dolieron los nudillos. Inútil. Estaba atrapada en un ataúd de metal. Él podía simplemente alejarse, llevarme a algún bosque remoto, y eso sería el final. Me obligué a detenerme. El pánico era exactamente lo que él quería. Quería que me rindiera, que el miedo me consumiera. No le daría esa satisfacción. Me forcé a respirar profundo y entrecortado. Inhalar, exhalar. Tenía que pensar, no entrar en pánico. Sabía que todos los autos modernos tenían un liberador de emergencia en el maletero. Una palanca, una pequeña manija. Tenía que estar aquí en algún lugar. Me agaché sobre el suelo del maletero y empecé a tantear en completa oscuridad. Mis dedos rozaron metal frío, tapicería texturizada y objetos sueltos rodando bajo mí. Algo duro, probablemente un kit de herramientas. Algo blando, un trapo viejo. Pulgada a pulgada me arrastré metódicamente por el espacio estrecho, explorando paredes, piso y techo. Mis manos se ensuciaron. Mi vestido ornamentado se enganchaba en todo, rasgándose en lugares. No me importaba. Lo único que importaba era encontrar la palanca. Finalmente, llegué a la pared trasera donde estaba montada la cerradura. Tenía que estar aquí. Mis dedos se deslizaron por el borde de plástico. Y entonces la encontré. Un pequeño recoveco con una diminuta manija de plástico. Sabía que debería tener un elemento que brillara en la oscuridad, pero la edad lo había inutilizado. La agarré con los dedos temblorosos por la tensión y la adrenalina, y tiré. Un clic fuerte y tranquilizador resonó, y la tapa del maletero se levantó ligeramente. Un hilo de luz de una farola distante y un soplo de aire fresco de la noche se filtraron. Empujé con todas mis fuerzas desde dentro. La tapa crujió y luego se abrió por completo. Salí de un salto, jadeando ávidamente por aire. Mis piernas temblaban, la cabeza me daba vueltas. El auto seguía en el mismo oscuro rincón del estacionamiento. Me reflejé en el vidrio del vehículo cercano. Desde las sombras, un monstruo me devolvía la mirada. Cabello despeinado, una raya de suciedad en la mejilla, mi vestido rasgado y manchado en varios lugares, parecía que había perdido la razón. Y entonces la furia volvió a recorrerme, fría, nítida, absoluta. Él me había hecho esto. Me había encerrado, humillado, intentado quebrar. Había tomado el teléfono con la evidencia. Pero no me había roto a mí. No me escondería. No huiría. Volvería a ese deslumbrante salón. Lo encontraría. Contaría a todos lo que había hecho. Que crean que estoy loca. Que nadie me crea. Pero no guardaría silencio. Haría un escándalo que nunca olvidarían. Corrí. Temeraria. Tropezando con los tacones, me lancé hacia la entrada iluminada del restaurante. La música, las risas, el tintinear de copas sonaban más fuerte. Estaba lista para irrumpir como una furia, encarnación viviente de la venganza. Doblé la esquina y me detuve en seco, justo frente a la gran entrada. 2 enormes guardias de seguridad, con impecables trajes negros, bloqueaban mi camino. Estaban con las piernas separadas, brazos cruzados sobre el pecho,
y me observaban con una expresión impasible e inescrutable. Intenté esquivarlos, pero se movieron lo suficiente para cerrar mi paso de nuevo. «Déjenme pasar», grité. Mi hermana. «Es su boda». El más alto de los dos, de mandíbula cuadrada, me miró desde arriba. «El paso está cerrado», dijo con voz plana y sin vida. «¿Qué significa cerrado? Soy invitada, soy la hermana de la novia. Nos han instruido no dejarla pasar», dijo el segundo guardia con sus pequeños y fríos ojos fijos en mí. Y entonces lo vi. Detrás de sus anchos espaldas, enmarcado en la puerta, estaba Xenia. Ya había regresado. Apoyado en el marco de la puerta, me observaba con una máscara de profundo, casi piadoso dolor, como si fuera un mártir. Me había anticipado. Mientras yo luchaba por salir del maletero, él ya había puesto en marcha el siguiente acto de su monstruosa representación. Me vio mirarlo. Dio unos pasos medidos hacia adelante y se detuvo a un par de metros, detrás de los hombros de los guardias. «Sinochka», llamó, lo suficientemente alto para que los guardias, e incluso algunos invitados curiosos fumando cerca, lo escucharan. Su voz temblaba con falsa compasión. «Por favor, no. Deja de empeorar esto. Me encerraste en el maletero», grité con la voz quebrada por la ira impotente. «Diles lo que hiciste». Xenia negó con la cabeza con gesto apenado. Miró a los guardias y luego a los curiosos. «Ven», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Les dije que tuvo un episodio. Salió corriendo, intentó manipular el auto. No debería estar entre la gente ahora. Es por su propia seguridad». Era brillante y monstruoso al mismo tiempo. Mi aspecto desaliñado, el rostro manchado de suciedad, el vestido rasgado y el fuego en mis ojos eran la prueba perfecta de su narrativa. Me había convertido en la encarnación viva de su historia de esposa inestable. Cualquiera que nos mirara, a él, sereno, sufriente, respetable, y a mí, desesperada por la angustia y la ira, le creería. Me habían expulsado públicamente, oficialmente, físicamente, de la boda de mi propia hermana. No solo había tomado mi evidencia, había convertido mis acciones desesperadas en un arma para aislarme, silenciarme y negarme mi última oportunidad de ser escuchada. Me encontraba ante las puertas cerradas del paraíso, que en realidad eran el infierno. Impotente. Cada grito, cada movimiento frenético solo reforzaba su historia. Estaba atrapada en su trampa, y cuanto más luchaba, más se cerraba la soga. Los invitados en la entrada, que al principio solo tenían curiosidad, dejaron de hablar. Algunos se acercaron para escuchar mejor. El espectáculo continuaba, y yo era su patética protagonista. Dentro, la conmoción no pasó desapercibida. Las puertas del restaurante se abrieron de nuevo y una pequeña delegación salió al porche. Vi a mis padres, mi madre con los labios apretados y ojos asustados, mi padre frunciendo el ceño, el rostro sonrojado por la vergüenza. Detrás de ellos, armados con Adrián, caminaba Ada, mi hermana, en su exquisito vestido de novia. Xenia los había guiado. No solo los había escoltado, sino conducido, avanzando ligeramente por delante, como un director cuidadoso, llevando a la familia hacia una escena desagradable pero inevitable. «Vean por ustedes mismos», dijo suavemente a mis padres, aunque lo suficientemente alto para que todos escucharan. No quería alarmarlos, pero ella vino por su propia cuenta. Le pedí que se calmara, que regresara a casa. Se quedó en silencio, como abrumado por la emoción. Todas las miradas, las de mis padres, las de mi hermana, las de su nuevo esposo y las de los invitados curiosos, se posaron sobre mí y en sus ojos vi lo que más temía. Observaban mi vestido rasgado, la suciedad en mi mejilla, la locura en mis ojos, y encontraban confirmación de las palabras de Xenia. No veían a una víctima, veían a una loca arruinando la celebración. Sina, la voz de mi madre, cortó el aire con aspereza, como un látigo. «¿Qué? ¿Qué has hecho? Él me encerró en el maletero», grité, dirigiéndome a ellos, mi familia, mi última esperanza. Papá me atacó en el estacionamiento. Mis palabras flotaban en el aire, sonaban salvajes, inverosímiles, como una escena de un thriller barato, no la realidad, en la que se celebraba una gran boda de dos familias respetadas. Xenia suspiró profundamente con un aire de lamento. «¿Ven? Esto es de lo que hablaba», dijo a mi padre. «Ella está alucinando.
Asegura que la encerré en el auto. Rompió el vidrio. Gritó que alguien la perseguía. Su enfermedad está empeorando. Mi padre, Alexei Petrovich, era un hombre de valores antiguos. Para él, el mayor pecado era la deshonra. Armar un escándalo en público, exponer disputas familiares, llamar la atención. Y ahora yo estaba ante él como la personificación viviente de la vergüenza. Mientras tanto, mi madre me observaba. Su rostro una máscara de angustia, dividida entre la preocupación por su hija y la lealtad a su nueva familia. Adrián apretaba la mano de Ada protectivamente, su mirada hacia mí firme y fría. Ya había tomado su decisión. Papá, escúchame, supliqué avanzando. Pero los guardias bloquearon inmediatamente mi camino. Está mintiendo. Se lo inventa. Está con Henrietta. Planean algo terrible. Al mencionar a Henrietta, el ceño de Adrián se frunció aún más. Murmuró algo a Ada, y ella bajó la mirada. Entonces, en ese instante en que parecía que todos se habían vuelto contra mí, capté la mirada de Ada. Nuestros ojos se encontraron por un fugaz segundo sobre las cabezas de los guardias y el hombro de su esposo. Y en sus ojos vino solo dolor y confusión, sino duda. Y entonces lo hizo. Apenas, casi imperceptiblemente, movió la cabeza de lado a lado. Un gesto diminuto, casi reflejo, que nadie más habría notado, salvo yo. Pero yo lo noté. No era acuerdo con los demás. Era otra cosa, algo casi imperceptible, como si me dijera en silencio: no sé qué creer, pero algo aquí está mal. Esa chispa me dio fuerzas para un último intento. Tenía pruebas, grité. Él tenía un teléfono secreto con el video. ¿Me lo quitó? Revísenlo. Busquen en su auto. Hay vidrios rotos. Mis palabras se volvieron cada vez más frenéticas, cada vez más desquiciadas. Lo sabía. Exigía que registraran al yerno de una familia respetada en el día de la boda basándome en acusaciones salvajes. Mi padre no podía soportarlo más. Dio un paso adelante. Su rostro pétreo, expresión fría, cincelada con determinación. Se acercó a los guardias. «Apartaos», ordenó. Vacilaron un instante, pero al ver al padre de la novia se hicieron a un lado. Mi padre se acercó a mí. Pensé que me abrazaría, me guiaría a un lado, escucharía. Pero se detuvo a un paso mirándome como a una desconocida. «Basta, Sina», dijo. Su voz carecía de calidez, era la voz de un hombre dictando sentencia. «Has avergonzado a la familia. Basta». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó su billetera y extrajo unos billetes grandes. «Vete a casa», dijo, ofreciéndome el dinero. «Llama a un taxi. Vete a casa. Ya has causado suficiente vergüenza por hoy». No solo me estaba enviando lejos, me estaba comprando el silencio, pagando por desaparecer, por dejar de ser un problema. Miré el dinero en su mano, luego su rostro y comprendí que había terminado. Mi propia familia, mi padre, me había repudiado públicamente. Eligió la reputación, la decencia y la paz sobre su hija. Creyó las mentiras de mi esposo porque la verdad era demasiado horrible, demasiado inconveniente. No tomé el dinero. Me quedé allí, observando cómo se alejaba sin esperar respuesta. Se dirigió a mi madre, tomó su brazo y la condujo firmemente al restaurante. Ella no miró atrás. Adrián y Ada lo siguieron y tras ellos los demás invitados, murmurando excitados. En un minuto, solo quedábamos yo, los dos guardias y Xenia en el porche. Me lanzó una última mirada. No de enojo, no de triunfo, sino de fría y profesional satisfacción. Había hecho su trabajo. Había eliminado el problema. Luego él también se volvió y entró al restaurante. Las puertas se cerraron tras él, cortándome del calor, la luz y de mi vida anterior. Quedé sola, en el porche vacío, bajo la fría mirada de los guardias. El dinero que mi padre había intentado darme yacía sobre las losas de piedra, unos billetes arrugados movidos por el leve viento. No solo me habían expulsado, me habían borrado, eliminado de la fotografía familiar. Dentro no había ira ni dolor, solo frialdad. Un vacío inmenso y resonante que parecía llenar cada parte de mi cuerpo. No sentía nada. La traición había sido tan completa, tan total, que quemó cada emoción dentro de mí. Me di la vuelta y me alejé sin saber hacia dónde, simplemente alejándome de la música, la luz, de los escombros de mi vida. Mis tacones golpeaban el asfalto. El sonido era la única prueba de mi existencia.
En la entrada, unos pocos taxis esperaban a los invitados tardíos. Uno de los conductores me vio y abrió la puerta. Me deslicé silenciosa al asiento trasero. ¿A dónde?, preguntó, mirándome por el retrovisor. Debía de parecerle chocante, pero mantuvo la profesionalidad. Solo conduce, susurré. No tengo hogar. Un hogar. El lugar donde uno es amado y esperado. Ya no tenía tal lugar. El coche avanzó, recorriendo lentamente el perímetro del restaurante. Miraba al vacío por la ventana, y entonces, al pasar junto a la terraza lateral, iluminada y adornada con flores, vi movimiento. Lejos de la celebración principal, dos figuras permanecían allí, Casimir y Henrietta. Incluso desde la distancia, era evidente que no se trataba de una simple conversación. Era una disputa acalorada, feroz. Henrietta gesticulaba con furia, irradiando ira y fuerza. Casimir permanecía inmóvil, los hombros caídos. Incluso a la pobre luz de las lámparas, su rostro parecía ceniciento, sin vida. Y comprendí estaba sucediendo ahora. Xenia había hecho su jugada. Mientras todos estaban distraídos con mi espectáculo, él se había acercado a Casimir. Le había mostrado el video. El chantaje había comenzado. «Para», grité al conductor. Frenó de golpe. «Para aquí al costado de la carretera y apaga las luces, por favor». El conductor me miró sorprendido, pero obedeció. El coche se hundió en la oscuridad, fundiéndose con la sombra de los altos árboles a lo largo de la carretera. Desde ese escondite tenía una vista perfecta de la terraza. Observé, conteniendo la respiración, testigo silencioso del clímax de un drama que habían orquestado durante tanto tiempo. Vi a Henrietta arrojar algo al rostro de su esposo. Él se echó hacia atrás, sobresaltado. Ella continuó hablando, sus palabras indudablemente venenosas. Luego giró bruscamente y se metió adentro, dejándolo solo. Casimir Antonov, el poderoso maestro de la ciudad, permaneció en su terraza del triunfo totalmente quebrado. Se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos, como un viejo león enfermo expulsado de su manada. Entonces desde las puertas del restaurante emergió Xenia. Caminó hacia Casimir lentamente, con la seguridad de un vencedor, sus manos vacías. Simplemente se sentó frente al derrotado anciano. Permanecieron en silencio varios minutos. Xenia, al parecer, le dio tiempo para asimilar la derrota. Entonces comenzó a hablar, con calma, con voz uniforme, sin emoción alguna. Observé sus labios moverse, sus gestos enfatizando ciertas palabras. Él dictaba los términos. Casimir levantó la cabeza, respondió intentando resistirse. Xenia escuchó, luego se inclinó ligeramente hacia adelante y pronunció otra frase corta y decisiva. Se había acabado. La resistencia de Casimir se desmoronó. Se desplomó nuevamente, derrotado. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Casimir no buscó su chequera. No sacó el teléfono para transferir dinero. Se levantó, entró un momento y regresó en menos de un minuto con una carpeta grande y gruesa de documentos. No un maletín repleto de efectivo, sino una simple carpeta de cartón atestada de papeles. La colocó sobre la mesa frente a Xenia. Xenia no la abrió. Simplemente asintió. El trato estaba cerrado. Se levantó para marcharse. Pero en ese instante, Henrietta regresó a la terraza. Se acercó a la mesa donde Xenia permanecía solo. Su expresión era igualmente seria, profesional. Le entregó un documento y un bolígrafo. Xenia tomó el papel, se inclinó sobre el borde de la mesa y firmó rápidamente. Devolvió el documento y el bolígrafo a Henrietta. Intercambiaron un breve y profesional asentimiento de cabeza. Sin abrazos, sin gestos de ternura. Eran dos depredadores dividiendo recién su presa. Henrietta se marchó y Xenia permaneció un instante más. Se mantuvo en la terraza iluminada, victorioso, contemplando la oscuridad hacia el estacionamiento. Luego sacó el teléfono secreto, el mismo, de su bolsillo. Presionó unos botones y la pantalla iluminó brevemente su rostro. Estaba borrando el video, destruyendo la evidencia. Ahora Henrietta no tenía ninguna ventaja sobre él. Incluso a ella había logrado superar. Todo había terminado. Me desplomé en el asiento del taxi. El vacío dentro de mí comenzó a llenarse de algo nuevo. No dolor, no furia, sino una claridad cristalina y fría.
Vi el esquema completo desplegado ante mis ojos. Habían manipulado a Casimir como a una sinfonía. «Conduce», le dije al conductor. «Llévame allí». Luego me detuve. Observé el documento que Xenia acababa de firmar y entregar a Henrietta. Ella todavía lo sostenía mientras pasaba bajo una de las lámparas. La luz iluminó el papel y lo vi. Un emblema familiar, el escudo de la ciudad, el mismo estampado en todos los documentos oficiales. Y el formulario. El formulario me resultaba dolorosamente familiar. Era un documento de propiedad. Entrecerré los ojos y leí las palabras de la primera línea. No podía creer lo que veía. La dacha. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La dacha de nuestra familia. El refugio querido de mi padre, construido con sus propias manos, el lugar donde toda nuestra infancia y nuestros jardines habían florecido. Hace unos años, mi padre había enfrentado complicaciones burocráticas con la tierra, asuntos fiscales. Xenia, nuestro astuto y aparentemente leal yerno abogado, había ofrecido su ayuda. Afirmó que lo más sencillo sería transferir temporalmente la dacha a su nombre. Prometió resolver rápidamente la legalidad y eventualmente la propiedad regresaría a mi padre. Mis padres, confiados y de mente simple, lo vieron como un pilar de apoyo y protección. Sin dudarlo, firmaron los papeles. Le entregaron nuestra dacha, y ahora acababa de firmar un documento que probablemente la transfería a otra persona como pago o garantía. La magnitud monstruosa de su plan me golpeó. No solo había chantajeado a los Antonov, había manipulado a Casimir para adquirir ciertos activos, documentos de esa carpeta y, usando esos activos como garantía, había orquestado una transacción con Henrietta. En el proceso, había intercambiado la propiedad de mi familia. Robó a unos para pagar a otros, reteniendo finalmente todo para sí mismo. Mis padres, cómplices involuntarios, habían sido las siguientes víctimas de su esquema. Ya no se trataba de Ada. No era una venganza por mi humillación. Se había convertido en una lucha por la supervivencia de mi familia, de mis padres, quienes, sin saberlo, se encontraban al borde del precipicio, empujados allí por el hombre en quien confiaban más que en su propia hija. ¿Sabes la dirección? Mi voz cortó el silencio del taxi. Firme y segura. Le di al conductor la dirección de la tienda de Taisia. No había tiempo para lágrimas ni reflexiones. Tenía un enemigo y un aliado. Debía llegar a ese aliado lo antes posible. El taxi avanzó por la noche, las luces de la ciudad difuminándose a mi alrededor. En mi mente, como un mecanismo complejo, cada detalle encajaba en su lugar. El chantaje de Casimir por un supuesto affair había sido una cortina de humo. El objetivo real eran los documentos que Xenia entregó a Henrietta. Activos, evidencia, obligaciones de deuda, palanca para un juego mucho mayor. Henrietta, ajustando cuentas con su esposo, había sido solo una herramienta que él utilizó. Una vez inútil, la descartó, borrando el video. Nuestra familia, nuestra dacha, habían sido garantía por participar en su juego. O quizás la apuesta inicial. Apostó con nuestros bienes para ingresar en este fraude. Jugó todos los bandos simultáneamente, traicionando a todos. Esposa, amante, suegros. Era un depredador viendo a las personas como simples piezas de ajedrez. El taxi se detuvo frente a la tienda familiar. Las luces del escaparate estaban apagadas, el interior en penumbra. Pagué al conductor y salí. Toqué la puerta de vidrio. Silencio. Toqué de nuevo, más fuerte con el puño. Tras un minuto, una luz tenue parpadeó dentro y vi la silueta de Taisia. Se acercó cautelosamente, inspeccionando la oscuridad. Al verme, desbloqueó rápidamente la puerta. «Sina, ¿qué ha pasado?» Su rostro reflejaba alarma. «Necesito hablar contigo», dije, entrando. Ella me permitió pasar y cerró la puerta tras de mí. La pequeña tienda olía a polvo y cartón, pero me parecía el lugar más seguro del mundo. Me condujo a un pequeño cuarto trasero con una mesa vieja, 2 sillas y un hervidor eléctrico. «Siéntate. ¿Quieres té?». Negué con la cabeza. No podía ni comer ni beber. Me encerró en el maletero. Dije, directa, encontrando su mirada. Taisia inhaló aire con fuerza. Se sentó frente a mí y le conté todo. El fiasco de la chaqueta, las llaves, mi búsqueda desesperada en el coche, el descubrimiento del teléfono,
La aparición repentina de Xenia, los vidrios rotos, mi confinamiento, mi escape, la escena en la entrada, los guardias, y finalmente, el rechazo de mi familia. Ella escuchó endureciendo su rostro. Cuando llegué a la parte que presencié desde el taxi, el enfrentamiento en la terraza, la carpeta con documentos y los papeles de la dacha, sus ojos se entrecerraron. La carpeta, murmuró. Así que eso es. No es dinero, son activos. ¿Y la dacha? Pregunté. La usan como garantía o pago directo a Henrietta por su parte. Estás saldando con la propiedad de tu familia para facilitar el robo al esposo. Y estoy segura de que, después de eso, también la descartará a ella. Guardamos silencio. El único sonido en la habitación trasera era el zumbido del viejo refrigerador. ¿Qué debo hacer, Taisia? Pregunté con la voz temblando por primera vez en más de una hora. No me quedaba nada. El video estaba en sus manos. Mi familia se había vuelto contra mí. Nadie en el mundo me creería. Taisia me estudió con atención. No había piedad en su mirada. Solo una firme resolución. El video sirve, dijo finalmente, pero no es tu arma principal. El chantaje por un affair, sí, es desagradable. Un escándalo, ciertamente. Pero para alguien como Casimir no es fatal. Pagará. Sobrevivirá a la tormenta. Su reputación puede sufrir, pero su imperio seguirá intacto. Para derrotarlo, necesitas algo más, algo explosivo capaz de destruir no solo su reputación, sino toda su vida. Todo lo que ha construido durante décadas. Se inclinó hacia mí a través de la mesa, bajando la voz a un susurro. Cuando trabajé para él, vi todo. Cada cuenta, cada transferencia. Observé cómo, durante años, desviaba dinero de su empresa. Como Henrietta, supuse que ahorraba para una jubilación cómoda en el extranjero. Pero cometí un error. Envié un documento importante no a su dirección personal, sino a otra incluida entre los destinatarios. Una dirección en Tevir. Pensé que era una sucursal desconocida. Al día siguiente me convocó y desató una furiosa reprimenda. Estaba enfurecido, pero también aterrorizado, terriblemente aterrorizado. Fue entonces cuando empezó a buscar un pretexto para deshacerse de mí. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Mi curiosidad se agudizó. Empecé a investigar, con cautela. Como contadora jefe, tenía acceso a todo y descubrí la verdad. La misma verdad que lo llevó a despedirme, culpándome por supuestos faltantes. Casimir Antonov no solo tiene una amante, susurró, y sus palabras cargaban más horror que cualquier grito. Se me heló la sangre. Toda una segunda familia en Tevir. Una mujer con la que, según los documentos, se había casado de algún modo en los años 90, y un hijo, casi 20 años ahora. Durante casi 2 décadas, vivió una doble vida. Desvió fondos de su empresa principal, de la familia conocida por todos, para sostener a esta segunda familia secreta con lujo y comodidad. Este es el verdadero apalancamiento, mucho más devastador que cualquier video de infidelidad. Comprendí la verdad. Esto no era simplemente infidelidad, era un engaño de toda la vida. Una doble traición a su esposa, socios comerciales y al Estado. Podría arrasar su imperio. Eso es el apalancamiento que utiliza Henrietta, deduje. No lo amenaza por infidelidad, lo amenaza con esto. Y tu esposo, simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado para ayudarla y asegurar su parte. La mayor parte. De repente todo cobró sentido. Esto no era un simple drama familiar, era una bomba de tiempo, plantada bajo los cimientos mismos de la vida de los Antonov. Y ahora yo sabía dónde estaba el detonador. No tenía el video, pero poseía conocimiento. Un conocimiento 1000 veces más peligroso. Sabía el secreto más profundo de Casimir, aquel que Henrietta y Xenia habían explotado para desmantelarlo. Y ahora, esa llave estaba en mis manos. Pero, ¿qué hacer con ella? La puerta que él había abierto estaba cerrada con incontables cerrojos, la desconfianza de mi familia, las mentiras a su esposa, la opinión pública. No tenía pruebas, solo palabras, las palabras de una contadora despedida y de la hermana inestable de la novia. ¿Cómo podría demostrarlo? Susurré. Tus palabras contra las suyas. Tus palabras contra las de tu esposo, dijo Taisia sacudiendo la cabeza. No me limité a irme. Cuando comprendí que él pretendía destruirme, hice copias. No de todo, claro. No tuve tiempo.
pero algunos recibos de pago, ciertos documentos con cuentas y nombres vinculados a Tebir. Los guardé todos estos años, sin saber por qué, quizá como seguro, como recordatorio de que la justicia a veces solo duerme. Se levantó y se acercó a una vieja caja fuerte de metal en un rincón. Con un giro de la combinación, la abrió y sacó una carpeta delgada. Aquí, dijo, colocándola frente a mí. No es suficiente para un caso judicial, pero sí para sembrar duda, para que las personas correctas hagan las preguntas correctas. Dentro había varias fotocopias de transferencias bancarias y extractos de cuentas. Los nombres me eran desconocidos, pero las cifras eran astronómicas, y cada entrada hacía referencia a Tebir. No es suficiente para detenerlos hoy, dije, consciente de lo precaria que era mi posición. La boda continuaba. Mañana sería el segundo día, la celebración en la finca campestre. Brindarían por su victoria, y yo ni siquiera podría asistir. Sí podrás, dijo Taisia con confianza. Conozco la finca. He estado allí docenas de veces con informes para Casimir. Está la entrada principal, por supuesto fuertemente custodiada, pero también hay un viejo camino de servicio a través del bosque, que casi nadie conoce. Te llevará directo al lago, detrás de la propiedad. Puedes pasar sin ser vista. Pasamos la noche en su pequeña habitación trasera, planeando o más bien bosquejando el contorno de un plan. La idea central era llegar a Ada. Ella era la única que podía escucharme. Ese gesto apenas perceptible. Esa mirada de duda. Era mi única pista. Debía hablar con ella a solas, sin testigos, sin la presión de su nuevo esposo y su familia. Taisia me preparó té caliente y me encontró un suéter y pantalones viejos y limpios. No podía salir con mi vestido roto y sucio. Me cambié allí mismo en su cuarto trasero. Al quitarme el vestido de fiesta, sentí como si despojara mi antigua piel, la piel de Sina que alguna vez creyó en su matrimonio, en su familia, en un mundo justo. Esa Sina había desaparecido. Pasé el resto de la noche en su viejo sofá, sin dormir, con la mente girando, planeando el primer paso hacia la recuperación de la ventaja que ahora poseía. Simplemente yacía allí, ojos abiertos, mirando el techo, repitiendo en mi mente la conversación que se avecinaba. Cada palabra, cada inflexión. Solo tenía una oportunidad, y no podía desperdiciarla. Al día siguiente, justo antes del mediodía, Taisia me condujo fuera de la ciudad en su viejo coche. Nos detuvimos en un camino de tierra que desaparecía en el bosque denso. Desde aquí, irás a pie, dijo. Camina recto, no te desvíes. El sendero te llevará a la cerca. Cerca del roble grande hay un hueco que usé una vez como atajo para recoger setas. Arrastra por allí y verás el lago. Ten cuidado, Sina. Le agradecí y me interné en el bosque. El silencio y el aroma de tierra húmeda me envolvieron. Seguí el sendero cubierto de vegetación y con cada paso se fortalecía mi determinación. No caminaba para suplicar. Caminaba para exigir ser escuchada. Tal como Taisia había dicho, el sendero me condujo a una alta cerca. Encontré el viejo roble y el hueco en la malla, oculto por un espeso arbusto. Rascándome las manos, me deslicé y pisé territorio enemigo. La finca Antonov era enorme. Céspedes cuidados, arbustos podados y, a lo lejos, una mansión moderna de la que se escapaba música y voces amortiguadas. Los invitados ya se habían reunido. Rodeé la casa, escondiéndome tras los árboles y llegué al lago. El lago era amplio y tranquilo. A su orilla había algunos bancos y un pequeño muelle con un bote. En uno de los bancos, de espaldas a mí, estaba Ada. Estaba sola, con un vestido simple y claro, su postura irradiando un cansancio y una tristeza profundos. Me acerqué lentamente. Debió escuchar mis pasos sobre la grava, porque se giró. Cuando nuestros ojos se encontraron, no hubo sorpresa ni miedo. Solo la pesada e inevitable amargura de quien sabe que vendrás. Me senté junto a ella. Permanecimos en silencio varios minutos, contemplando el agua. No deberías haber venido, dijo finalmente, sin mirarme. Senia ha contratado seguridad extra. No importa si me ven, interrumpí. Vine por ti, Ada. Eres la única que queda. Solo te pido una cosa, escúchame. Escucha sin prejuicios, como si no conocieras a mí, a Senia ni a los Antonov. Luego decide qué hacer. Se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Te escucho, susurró. Comencé con calma, metódicamente,
sin la histeria que me había costado tan caro el día anterior. Expuse los hechos como un juego de solitario. Empecé desde el principio. El susurro de Taisia en la tienda, la foto en su teléfono. La describí. Xenia Henrietta. La carpeta de documentos, no una cita, una reunión de negocios, una conspiración. Luego le conté sobre mi conversación con Xenia en el rincón, cómo tejió la historia de mi inestabilidad, y la segunda foto que me mostró en la habitación del hotel, destinada a ser usada en mi contra. Narré el contrato de crédito que encontré, nombrando a Henrietta como prestataria. Las enormes sumas implicadas, demostrando que no se trataba de un chantaje menor, sino de una operación financiera de gran magnitud. Le conté sobre mi conversación con Henrietta en el baño, su confesión despiadada de infidelidad y su amenaza de destruir a mi familia. Describí la escena humillante en la mesa, cómo Xenia me convirtió en la loca y a él en el mártir piadoso ante todos los invitados. Le hablé del teléfono secreto y del video, de mi maniobra con el champán para alcanzar su chaqueta, de Teo, del compartimento oculto, del vidrio roto, los teléfonos confiscados, el encierro en el maletero y sus palabras escalofriantes, quienes se interponen en su camino desaparecen. Le conté cómo mi padre me desheredó públicamente en el porche y trató de sobornarme con dinero. Finalmente, narré lo que presencié desde el taxi. La pelea entre Casimir y Henrietta, la carpeta de documentos y Xenia firmando papeles de nuestra dacha, y luego la revelación más aterradora, la historia de Taisia sobre la segunda familia de Casimir en Tebir, décadas de mentiras y robos, la verdadera razón por la que Henrietta había dejado a su esposo. Cuando terminé, cayó un silencio absoluto. Había expuesto toda la historia monstruosa y sórdida. Miré el rostro pálido de mi hermana, esperando su veredicto. Sé cómo suena todo esto, Ada, dije en voz baja, con la garganta áspera, por tanto hablar. Parece el delirio de una mujer loca, exactamente así lo había calculado Xenia. Pero te ruego, créeme. Al menos permite la posibilidad de que sea cierto. Ada permaneció en silencio largo rato, contemplando el agua, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vi la lucha dentro de ella, amor por mí contra el horror de lo escuchado. Observé cómo su mundo perfecto se desmoronaba. Su cuento de hadas sobre un príncipe noble y su familia virtuosa se rompía. Finalmente, se volvió lentamente hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos, claros y resueltos. Extendió la mano secándose una lágrima de la mejilla. «Te creo, Sina», susurró. «Te creí ayer», continuó con la voz temblorosa. «Cuando te vi en el porche, tu rostro, tus ojos y Xenia con su falsa preocupación, y luego tu gesto, tu padre, la forma en que se dio la vuelta, supe que algo estaba mal, algo terriblemente, monstruosamente mal». Tomó aire profundo, reuniendo coraje, y levantó la mano que había estado sosteniendo su teléfono todo el tiempo. Por eso dijo, con voz firme como acero, resonando el momento en que Xenia, Henrietta y mi nuevo cuñado se habían encerrado en la oficina para una reunión privada una hora antes. Había dejado el grabador encendido. Mi pequeña y naïve hermana, a quien había tratado de proteger desesperadamente, había sido más inteligente, valiente y perspicaz que todos nosotros. Mientras yo me enfurecía y mis padres se apresuraban a salvar las apariencias, ella actuó en silencio, de manera invisible, pero de la única manera que importaba. Miré su rostro manchado de lágrimas pero decidido y sentí que no solo la esperanza sino la certeza despertaba dentro de mí. Ya no éramos víctimas. Ahora teníamos un arma y estaba cargada. ¿Siguen allí?, pregunté con voz firme. Sí, asintió Ada. Se habían encerrado, diciendo a Adrián que era una discusión familiar importante sobre negocios y que nadie debía molestarlos. Adrián, ajeno al alcance completo, esperaba afuera, ansioso y confundido. «Vamos», dije, poniéndome de pie. Ada me siguió tomando mi mano con firmeza. Nuestros dedos se entrelazaron, una declaración silenciosa. Ya no éramos dos mujeres asustadas. Éramos una fuerza. Caminamos directamente hacia la casa sin escondernos, sin miedo. A través del césped perfectamente cuidado, avanzaban dos figuras. Una con un vestido claro y sencillo, la otra con un suéter y pantalones viejos. Íbamos a la guerra. Los invitados en la terraza se detuvieron,
Sus conversaciones se apagaron al percibirnos. Vi sus miradas curiosas y críticas, pero no me importó. Sus opiniones ya no tenían peso alguno. Entramos en la casa. Suave música llenaba el gran salón y algunas parejas bailaban en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotras. Mis padres se congelaron al verme. El terror grabado en sus rostros. Mi padre comenzó a levantarse, presumiblemente para expulsarme de nuevo. Pero ni siquiera lo miré. Nuestro objetivo estaba frente a nosotras, la pesada puerta de roble al final del corredor. La oficina de Casimir Antonov. Como Ada había previsto, Adrián estaba allí caminando inquieto. Su rostro mostraba tensión y desconcierto. Al vernos acercarnos, su joven esposa y su hermana loca. Se quedó paralizado. Ada, ¿qué está pasando?, susurró. ¿Y tú?, replicó ella, con voz firme, autoritaria, portando el mismo peso frío que su madre había impuesto. Tú también perteneces aquí, justo aquí. Sin esperar respuesta, ignorando su expresión atónita. Presión con acento agudo mi mano contra el frío tirador de bronce y abrí la puerta. No estaba cerrada. Dentro, la oficina era enorme, amueblada con mobiliario sólido y oscuro. El aroma a cuero, madera y puros flotaba en el aire. Detrás de un enorme escritorio, Casimir estaba desplomado, gris y encorvado, con la mirada fija en un punto. Frente a él, reclinado cómodamente en una silla de visitante, estaba Xenia. Henrietta se encontraba junto a la ventana, manos entrelazadas detrás de la espalda como una general observando a un enemigo derrotado. Estaban tan absortos en el acto final de su triunfo que no nos notaron de inmediato. Escuchamos el final de la voz calmada y profesional de Xenia. Y así, la participación mayoritaria se transfiere a la gestión temporal de la empresa conjunta, de la cual Henrietta Igorevna y yo somos fundadores. Esto, Casimir Antonovich, es la opción menos dolorosa para usted. Golpeó la carpeta con despreocupación, como indicando que, de otro modo, los documentos terminarían en el escritorio del fiscal. La mirada de Henrietta se fijó en nosotras, su rostro se congeló un instante en incredulidad, que inmediatamente se transformó en rabia. «Fuera de aquí», sisió. Xenia se levantó de un salto, el shock convertido en fría y depredadora ira. No podía creer que yo estuviera allí, pero ya era demasiado tarde. Ada, que ya había estado allí antes, se movió con rapidez. Se acercó a la esquina donde un sistema de audio de alta gama reposaba sobre un pedestal. Conociendo que Casimir era un audiófilo y que tenía altavoces distribuidos por toda la casa, incluyendo la terraza y el salón principal, tomó el cable y conectó su teléfono. «Ada, ¿qué estás haciendo?», gritó Xenia, corriendo hacia ella. Entendió, pero Adrián, parado junto a la puerta, atónito y confundido, dio un paso instintivo para bloquearlo. No comprendía la situación, pero vio la furia dirigida hacia su esposa y actuó para protegerla. Ese breve segundo fue suficiente. Ada pulsó su teléfono. La voz de mi esposo, Xenia, resonó por los altavoces del techo de la oficina. «Casimir Antonovich, esta es la opción menos dolorosa para usted». La grabación reprodujo la conversación desde el final. Xenia se congeló a medio paso. Casimir levantó la cabeza, el horror estampado en su rostro. Henrietta se tensó junto a la ventana. Ada pulsó otro botón, rebobinando la grabación hasta el principio. «Bueno, Casimir Antonovich», declaró la voz arrogante y amplificada de Xenia en toda la casa. «Creo que después de ver este breve video casero de Tavir, entiende que la negociación es innecesaria». El silencio cayó absoluto, en la oficina, el corredor, el salón principal y la terraza. Luego continuó la grabación. La voz de Henrietta, venenosa y fría. 20 años. Casimir, me mentiste durante 20 años. Les construiste una casa con mi dinero. Pagaste la educación de este bastardo mientras nuestro propio hijo apenas sobrevivía hasta la boda. Luego la voz de Xenia de nuevo. No buscamos arruinarlo, buscamos justicia. Los activos de su fábrica, hábilmente movidos al extranjero, ahora pasan a nuestro control junto con su participación en la constructora. A cambio permanecemos en silencio sobre su segunda esposa, su hijo y sus maniobras fiscales. El murmullo de comprensión se extendió por el corredor. Los invitados, atraídos por la conmoción, salieron del salón, abarrotando el pasillo, boquiabiertos. Entre ellos, vi a mis padres.
El rostro de mi padre había palidecido completamente. Mi madre se cubrió la boca con la mano. «¿Y la dacha?», cortó la voz de Henrietta entre los murmullos. «¿Me entregará la dacha de los Alexeev como compensación moral?». «Por supuesto», respondió Xenia con desgano. «De todos modos no lo entenderían. Asina está neutralizada. Oficialmente loca. Nadie creerá nunca una palabra de ella». En un frenesí furioso, Xenia se lanzó hacia el sistema de audio para desconectarlo, pero era demasiado tarde. Todos los oyentes habían escuchado todo. Cada detalle vil, cínico y monstruoso estaba al descubierto. Adrián, apartado, miró de su nuevo cuñado a sus padres. En segundos su rostro joven e idealista envejeció una década. Ante sus ojos, el mundo se derrumbaba, su vida, su familia, todo expuesto como una fachada podrida y engañosa. Casimir Antonov, patriarca y pilar social, dejó escapar un gemido bajo y se desplomó en su enorme silla, aferrándose al corazón. Su imperio no había caído financieramente, pero social y públicamente estaba irrevocablemente destruido. Para él, era peor que la muerte. Henrietta permaneció junto a la ventana, escultórica, pero como una estatua tallada en sal. Su rostro estaba completamente vacío. Miraba fijamente un punto, totalmente destruida, no financiera ni materialmente, sino socialmente muerta. En una ciudad donde la reputación lo era todo, se había convertido en nadie, una paria. Y Xenia estaba congelado en el centro de la oficina, el cable del teléfono roto colgando de su mano. Solo, en medio de una sala de repente llena de gente. Sus socios engañados, los invitados asombrados, su antigua familia. Rodeado, pero absolutamente solo. Un parásito arrancado de su huésped. Un monstruo despojado de su máscara. Me acerqué a Ada y abracé sus hombros, sosteniéndola cerca. Temblaba, pero se mantuvo firme. Juntas, contemplamos las ruinas, los restos destrozados de dos familias, destruidas por sus propias acciones. Mi victoria era completa, pública y totalmente justificada. Tomé la mano de mi hermana y la conduje fuera de esa oficina, de esa casa, de ese infierno. Caminamos entre los invitados, que se apartaban silenciosamente ante nosotras. Pasamos frente a mis padres. Los ojos de mi padre brillaban con lágrimas, lágrimas de vergüenza y arrepentimiento, pero no me detuve. Afuera, el aire de la noche era fresco y puro. Saqué del bolsillo el suéter viejo que Taisilla me había dado y lo coloqué sobre los hombros de mi hermana, sobre su vestido de boda. «Vamos a casa», dije. Por primera vez en años supe exactamente dónde estaba mi hogar. Y así concluyó esta historia increíble y desgarradora. Lo que comenzó como un viaje inocente a una boda se transformó en una guerra total, donde no solo estaban en juego el honor y el dinero, sino los destinos de familias enteras. Sina y yo habíamos resistido un torbellino de traición, mentiras y humillación tan intenso que aún me deja sin aliento. Queridos oyentes, ¿qué opinan de todo esto? Esta historia plantea tantas preguntas que nos encantaría conocer sus pensamientos. ¿Hizo bien Sina en llegar hasta el final? ¿Fue justificable exponer públicamente estos conflictos, desmantelando no solo la vida de sus enemigos, sino también el mundo familiar de su propia familia y su hermana? ¿O tal vez debería haber buscado un camino más discreto? ¿Qué habrían hecho en su lugar, en una situación tan aterradora cuando incluso las personas más cercanas le dieron la espalda? ¿Y qué piensan de sus padres? Podemos entender su deseo de proteger las apariencias, de salvar su reputación a costa de traicionar a su propia hija. ¿O es esto imperdonable? Queremos conocer sinceramente su opinión. No duden en compartir sus pensamientos en los comentarios sobre esta historia, sus personajes y sus acciones. Si tienen preguntas o curiosidad sobre lo que sucedió con los personajes después, escríbanlo también. Si esta historia los conmovió, si empatizaron con Sina y esperaron que la justicia prevaleciera, apoyen nuestro canal. Denle me gusta a este video. Nos ayuda a crecer. Y por supuesto suscríbanse para no perder futuras historias, igualmente cautivadoras y llenas de vida. Cada me gusta, comentario y suscripción es la mayor recompensa para nuestro trabajo. Deseamos que su vida esté lo más libre posible de mentiras y traiciones, y que siempre estén rodeados de personas que crean en ustedes incluso cuando el mundo se oponga. Les deseamos lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla.
Hagan clic en ella. Dentro encontrarán más de nuestras historias más intrigantes.